Muy buenas tengan todos. Mi nombre es Leonardo Fabio Salazar Mejía, estudiante de la Universidad Uniclaretiana del primer semestre en el municipio de Uribia, departamento de La Guajira, en la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas, en el área de trabajo social. El tema que le vamos a hablar hoy es el Estado Social de Derecho y Bienestar Social, con la compañera Yunelis Cámbar y la compañera Esther Judith Bolaño y Puana. ¿Cuáles son los elementos históricos de la pobreza en Colombia? Bueno, los elementos históricos que ha vivido Colombia en el tema de la pobreza. Colombia siempre ha sido un país tercermundista, debido que hay grandes elementos de desigualdad política, social, que ha vivido este Estado, originado por la violencia histórica que hemos tenido. Tenemos elementos clave, como la pobreza en Colombia, la falta de inversión social, la falta de educación, la falta de empleo, que nos lleva a estos grandes índices de pobreza que tenemos en el país. Históricamente Colombia ha vivido muchos acontecimientos de pobreza. El desplazamiento que hemos vivido durante el conflicto, durante estos 50 años, es uno. El despojo de tierra de los campesinos, la falta de inversión social del Estado ha incrementado aún más la pobreza en nuestro querido país. El tema de la pobreza en Colombia es un tema muy complejo. Durante muchos años, los gobiernos se han preocupado por la reducción de los índices de la pobreza en nuestro país. En los últimos 50 años ha sido una lucha constante. El cambio estructural y la recesión de 1998 y 1999 retrasaron prácticamente 11 años la calidad de vida en nuestro país. Hoy en día la mayoría de los colombianos no gozamos de ingresos dignos, no lo tenemos, y no gozamos de una buena canasta familiar. Todavía, a estas alturas, con la desigualdad que hay, tenemos departamentos donde se mueren los niños de física hambre, por falta de alimentos y por falta de saneamiento básico como acceso al agua potable. La situación de la pobreza monetaria en nuestro país, la población que está por debajo de la línea de pobreza pasó de 7,4% en el año 2017 a 7,2% en el año 2018, para un total nacional de 3.508.000 personas se encontraban en situación de pobreza monetaria extrema en nuestro país. Ya en el 2017 había 3.534.000 personas. Lo anterior significa que 26.000 personas salieron de la pobreza monetaria en nuestro país. En nuestro querido país, en Colombia, existen dos indicadores oficiales y complementarios para medición de pobreza. Una, la pobreza monetaria, que mide el porcentaje de la población con ingresos por debajo del mínimo de ingresos mensuales definido como necesarios para cubrir las necesidades básicas. Y dos, la pobreza multidimensional. Se considera como pobres monetarios a las personas que residen en hogares cuyos gastos per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos o no alimentos, ya sea vivienda, vestidos, educación, salud, transporte, etc. El índice de pobreza multidimensional identifica múltiples carencias a nivel de los hogares y las personas en los ámbitos de la salud, la educación y en el nivel de vida de cada persona. Cada miembro de una familia es clasificado como pobre o no pobre en función del número de carencias que experimenta su hogar. El índice de Gini o coeficiente de Gini es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de ingresos que existen entre los ciudadanos de un territorio o ya bien sea de un país. El valor del índice de Gini en nuestro país, en Colombia,
fue de 29,70% en el año 2017. Ese es el dato que tenemos del índice de Gini en nuestro país. Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, democrática, participativa, con autonomía de sus entidades territoriales y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad, la protección de derechos de los ciudadanos y el acceso de una buena calidad de vida. Para preservar estos principios, el Estado debe intervenir en el orden social para garantizar los derechos económicos y sociales para una vida digna, como son la salud, la educación, vivienda, alimentación, el salario, entre otros. Todo está legalmente constituido. Los funcionarios que forman parte en el gobierno son los que deben velar y hacer valer nuestros derechos. ¿Y cómo exigimos estos derechos? A través de los mismos mecanismos de la Constitución, como son los derechos de petición, acción de tutela, habeas corpus, acciones populares, etc. Algo que quiero enfatizar y me llama mucho la atención como indígena guayú, el artículo 7 y 8. Artículo 7. El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Artículo 8. Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación. Los indígenas poseen territorios llenos de riquezas naturales y culturales. Es un deber del Estado hacer valer, cumplir y proteger este derecho. A pesar de ser un derecho fundamental, el Estado no aboga por el respeto y el diálogo intercultural ni propicia espacio para encuentros que permitan la transmisión de saberes culturales a través de enfoques diferenciados. Ni la protección de su territorio. Lo que hacen es entregándoles a multinacionales extranjeras que terminan acabándolos, generando conflictos y en su defecto terminan desplazando de su población. Es muy importante y hacer valer nuestros derechos. En cuanto a la política social, es una rama de la política que se ocupa de detectar los problemas sociales que se derivan en pobreza y marginación, como son la falta de empleo, educación, alimentos, viviendas. Esto conlleva a buscar los recursos y medios técnicos para su respectiva solución. La política social en Colombia, su objetivo principal es lograr que todos los ciudadanos colombianos tengamos acceso a la salud, a una educación de calidad, a una seguridad social, a una vivienda digna, acceso a un empleo equitativa y solidaria, generando así un bienestar general de la población. Analizando esta rama política social en nuestro país, han buscado mejorar las condiciones de vida con menos posibilidades económicas, es decir, menos acceso en los diferentes campos de educación, salud, vivienda. Atención a la primera infancia, a los jóvenes, a los discapacitados, ampliación de cobertura en escolaridad, subsidio de programas como Programa Colombia Mayor, más familias en acción, construcciones de viviendas. Sin embargo, estos logros no han eliminado la desigualdad que existen tanto en el área urbana como en la rural. Y en su mayoría es ocasionado por las malas administraciones estatales, malos manejos del erario público, conflicto de intereses y sin ejercer ningún tipo de control, veeduría, seguimiento sobre los programas sociales, si realmente llegan a las partes destinadas o si benefician a personas que presentan condiciones de extrema pobreza. Analizando y concluyendo un poco sobre el bienestar social del Estado colombiano, podemos observar que durante la historia Colombia ha sufrido
muchos procesos de violencia que no nos ha permitido avanzar en su totalidad. Podemos mirar que el índice de pobreza en Colombia en la actualidad aún es bastante elevado. Y esa pobreza radica en un índice elevado en analfabetismo, en saneamiento básico y desempleo. Estas carencias que vivimos en nuestro país es una realidad que a diario vivimos todos los colombianos. Hago un llamado a la conciencia, a que reflexionemos de todos estos procesos por los cuales ha vivido Colombia en la historia y en la actualidad, a que seamos conscientes de que todos podemos construir a que Colombia sea un país más productivo, donde nosotros realmente nos eduquemos con calidad integral.